Muchísimas gracias por su asistencia. Vamos a dar inicio. Este es un webinar que hemos titulado Maíz y Cambio Climático, los retos y oportunidades para la agricultura de temporal. Nuestro ponente es el doctor Waldo Ojeda Bustamante. Él es ingeniero agrónomo, especialista en irrigación por la Universidad Autónoma Chapingo. Es maestro en ciencias en computación aplicada por el Colegio de Posgraduados. Es doctor en Ciencias del Suelo y Agua por la Universidad de Arizona, Estados Unidos. Ha publicado más de 50 artículos en revistas arbitradas y más de 100 ponencias en congresos nacionales e internacionales. Es autor y coautor de 7 libros técnicos relacionados con el riego, cambio climático, agrometeorología y sensores remotos. El doctor Waldo ha sido profesor de la Universidad de Arizona, ha sido también profesor en la Universidad Chapingo, en el Colegio de Posgraduados, en la UNAM, IMTA, en la Universidad de Guerrero. Fue gerente de unidades de riego de la Comisión Nacional del Agua y subcoordinador de Ingeniería de Riego en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, mejor conocido como IMTA. Actualmente funge como presidente del Colegio Mexicano de Ingenieros en Irrigación, COMEI. Sin más preámbulo, dejo el audio al doctor e iniciamos con nuestro webinar. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, todas mañanas a todos ustedes. Bueno, el tema que he estado trabajando y que me pidieron pudiera impartir a través de esta plataforma virtual es maíz y cambio climático, retos y oportunidades para la agricultura de temporal. Este es un tema que he trabajado en los últimos años y que me gustaría compartir con ustedes algunas experiencias, resultados, puntos de vista sobre esto. Por una parte vamos a ver antecedentes, procesos biofísicos, o sea, cuáles son los procesos que impactan de la planta, cómo se van impactados por cambios en los patrones ambientales. Cambio climático, yo creo que es bueno definir bien qué es cambio climático muy rápidamente. No es una plática qué es o qué no es cambio climático, hay varias ya en la red o internet, donde pueden revisar qué es repercusión un poco más a detalle, ¿no? Vamos a ser muy rápido, cómo van a responder los cultivos, los retos de la agricultura en sí, tanto de temporal como de riego. La diferencia finalmente es muchas veces agua, ¿no? En esta parte. Y las oportunidades de agricultura, tanto de riego como temporal. Voy a ser más énfasis en la agricultura temporal, que es la que va a ser más impactada, ¿no? Con todo esto. Aquí, bueno, antecedentes, la agricultura en general es de alta sensibilidad a la variedad climática. Vemos que sobre todo la lluvia, la falta de lluvia en los periodos sensibles, pues trae repercusiones que impactan rendimientos. De hecho, esa variedad espacial y temporal ha hecho que se construyan invernaderos, que se construyan presas, que se hagan canales, que se permitan una gran cantidad de infraestructura para poder mantener las plantas en zona de confort. Por otra parte, no voy a meter el origen a qué se debe, pero hay evidencia que el cambio climático, cada vez más señales que existen. Vamos a asumir como axioma que el cambio climático existe. Y sobre todo que para México se proyecta, la mayoría de los modelos proyectan un incremento en la temperatura, claro, también el dióxido de carbono, y en la mayor parte una disminución en la precipitación, con una variabilidad en precipitación. Yo creo que es la variable más incierta en algunas, pero en la general va a disminuir la precipitación. Y dado que esa sensibilidad de agricultura temporal a la variedad climática, es necesario, ¿no?, conocer esos retos que tenemos como agrónomos, como productores, como técnicos, y también qué oportunidades, ¿no? Entonces, en esta plática, inicio con esto. Mira, esta es la evolución del rendimiento de maíz en los Estados Unidos desde 1870. De hecho, yo creo que el país que tiene mayor cantidad de información es Estados Unidos, y sobre todo en el rendimiento, ¿no? Estamos hablando
cerca, menos de 2 toneladas por muchos años, estuvo hasta 1930, sobre todo para los genetistas, y hablan de que son cultivares de polinización libre. Ya a partir del 30 empezaron a trabajar los híbridos dobles, empezó a incrementarse. Esa pendiente es el incremento de kilos por año. O sea, cuando tenemos aquí sería prácticamente, prácticamente es una línea horizontal, no hay un incremento. Esa variabilidad que ven ahí, pues prácticamente sería de la lluvia, de cuestiones más locales. Pero a medida que se liberan los híbridos dobles, empezó a subir casi el rendimiento 48 kilos por año. Después que salieron los híbridos simples, hubo dos grandes cambios. Esta parte de 1950 al 70, empezó a incrementar casi 160 kilos por año. Y ya más a partir de los nueva generación de híbridos simples y sobre todo ese incremento, pues ya no, poco a poco se va achatando la curva, ¿no? Ahorita que está de moda, ¿no? Aplanar la curva. A partir de que será el 2004 empiezan a salir los transgénicos y hay una mezcla ya donde estos primeros puntos son de transgénicos sobre todo de Estados Unidos y vemos, ¿no? Pues la idea es de que a partir ya estamos llegando a más de 10, es el promedio tanto de riego como temporal, ¿no? O sea, aquí no estamos enfocando a una modalidad. Pero aquí la idea, sobre todo, lo que uno esperaría en esta incertidumbre, bueno, pues la tendencia es muy bonita, ¿no? El problema es, estamos llegando a los límites ya del genotipo de las variedades y sobre todo qué tanto va a impactar esa presión que tenemos la parte ambiental, ¿no? Entonces, aquí, bueno, vemos también, esta es una también del CIMIC. La dejé tal y como está, y del CIMIC, ¿qué dice, no? Que ese sería el incremento casi lineal, sino una regresión lineal de maíz y trigo, y ya a partir dice, bueno, ¿qué vislumbra, no? Esa línea verde continua dicen que eso es la demanda, ¿no? O sea, para poder suministrar las demandas que se requieren en todos, no solo en la parte de población, en la parte sobre todo también para consumo pecuario, pues se requiere esta línea, ¿no? Esa es la línea proyectada, ¿sí? De la tendencia actual, o sea, todavía sobre la tendencia actual, pues necesitamos producir más, pero también hay una línea roja, ¿no? Que pudiera ser un impacto negativo en la producción, sobre todo por estrés térmico, ¿no? Y está hablando de una emisión intermedia de dióxido de carbono. Ese sería para trigo. Entonces, por un lado, pues los agrónomos juegan un papel para mantener la curva no solo que esté horizontal o aplanada, sino que es forma creciente. Y sobre todo también la mejora, ¿no? En mejores semillas, ¿no? Pero por otro lado tenemos, como vamos a ver, pues también las mismas enfermedades pues deben de ir cambiando, ajustándose a los nuevos escenarios que pueden salirse de control, la parte de agua, que habla la lluvia, que ya no se va a tener, y sobre todo la parte de cambio climático, ¿no? O sea, cómo va a impactar, ¿no? Entonces, los escenarios lo dicen, bueno, son retos que tenemos como agrónomos, ¿no? Bueno, aquí la idea es, esa es la parte de la superficie a nivel ya nacional en México. Estamos hablando que lo que se siembre de riego, estamos hablando de cerca de 5 millones de hectáreas. Lo que se cosecha es un poco mayor, estamos hablando de cerca de 6 millones, y sobre todo porque hay repetición de cultivos, ¿no? Que anda como entre el 10 y el 20%. Y lo de temporal, pues sería nomás cerca del 2000 y tantos, no lo he actualizado esta gráfica, pero lo que vamos es de que, pues en riego estamos llegando ya, es muy difícil la superficie mantenerla incrementarla, esa superficie bajo riego, y prácticamente la temporal lo que tenemos mucho más
oportunidades, ¿no? Entonces, ya en riego estamos llegando a la mayor superficie y, sin embargo, como país estamos apostando a la parte de agricultura de riego, donde más recursos se invierte, donde mayor presión de los agricultores organizados, pues en la parte de riego, ¿no? Vemos también que finalmente en riego es de otoño-invierno, la mayor superficie se siembra en otoño-invierno, o sea, aquí estamos hablando, en este temporal, sobre todo se concentra en el temporal, que es la primavera, primavera-verano. Bueno, aquí en cierta forma lo que les hablaba es la producción nacional, pues ha ido incrementándose a pesar de que tenemos ya producciones por arriba de los 20 millones, pues también las importaciones siguen creciendo, sobre todo por el consumo pecuario también, ¿no? El maíz blanco, hablan de que ya somos autosuficientes, pero el maíz amarillo, sobre todo para los pecuarios, que no. Y aquí, bueno, la idea es la superficie de maíz ya sembrada se ve, esa es la parte de temporal, cómo la riego ha ido incrementando y prácticamente la producción que tenemos de riego y temporal pues es muy parecida, a pesar de que en riego pues estamos sembrando pues, cerca de la tercera parte de la superficie. O sea, producimos más en riego, 3-1, lo cual es lógico. Sin embargo, pues le seguimos apostando más a la parte de riego porque es la que nos ha mantenido todo esto, ¿no? Luego, aquí serían si vemos los municipios donde se produce el maíz, vemos que la mayor parte serían o sea, también es una gráfica del CIMIT, los municipios de siembra maíz, donde vamos a ponerlo arriba de 5 toneladas por hectárea, pues son relativamente pocos, si vemos arriba de 7, arriba de 8, y la mayoría, pues estamos hablando que es de entonces todo hay un mundo de oportunidades, ¿no? Vemos también los rendimientos promedios, es el riego, el temporal y el promedio, ¿no? Por la superficie sería cómo estamos, ¿no? Una parte interesante también es cómo la agricultura temporal pues ya tiene todo una siniestralidad, o sea, asociada sobre todo a cuestiones ambientales, ¿no? De abundancia de agua, que puede ser también de limitación, no solo también de agua, sequía, o sea, limitación o abundancia de agua en la parte de esa sequía o inundaciones, la parte de temperatura, de ondas de calor. Y vemos que en general ese sería para la modalidad, la siniestralidad. Para los cultivos anuales en México, ese sería en general, no están los perennes aquí. Todo cultivo anual debería de cosecharse. Entonces, si esa siniestralidad entre la superficie cosechada y la sembrada, estamos viendo de una siniestralidad entre el 10 al 20%, ¿sí? Del 10 al 20, se diga el 10%, o sea que estamos hablando entre el 10 o 20% de la superficie sembrada, es la superficie que realmente se cosecha. Y una parte interesante aquí, voy a apagar mi cámara. Aquí lo importante es la siniestralidad, como la parte de agricultura de riego, pues poco a poco ha ido o había estado bajando, hasta últimamente el 2011, ¿sí? Cuando una helada en Sinaloa, entonces estamos llegando a que llegó casi el 15%, ¿no? Entonces uno esperaría que, a pesar de que hay cierta tendencia hacia la baja, pues en los últimos años han mostrado que tanto en la agricultura como temporal, pues hay un incremento en ese riesgo, ¿no? Aquí la idea es importante también, es que si analizamos los datos de cualquier estación lluviosa de una zona de temporal, pues vemos, este sería el inicio, es el día juliano, ¿sí? De cuándo empezó la lluvia y cuándo termina. Son análisis que hay toda una metodología para definir. Y vemos pues que se fijan aquí de cientos, prácticamente se aventó todo medio año, ¿no? Lloviendo, ¿no? Pero hay otros, por ejemplo, que vemos, por ejemplo, ¿no? O sea, estás hablando de 220 a 380, ¿no? Días, ¿no? Que es donde empezó la primera lluvia de la última, ¿no? Y bueno, y si vemos, ese sería el periodo de lluvias, este sería ya
la cantidad. O sea, no solo es la temporada de lluvia, pero también es la cantidad de agua que llovió. Y bueno, y todavía otro más es qué tanto esa lluvia fue capaz de acoplarse a las necesidades de la planta. Entonces vemos que para esta misma, aquí por ejemplo en estos dos que fueron periodos cortos de lluvia, pues también la precipitación muy acumulada. Entonces estamos hablando de una precipitación de 200 milímetros, y lo más seguro, pues aquí el maíz pues, necesita ser una variedad muy, de ciclo corto no hay. Tenemos muchos problemas para tener, tenemos que tener arriba de 400 milímetros para que valga la pena tener producciones interesantes. Entonces, todo eso es analizando la información pluviométrica, podemos darnos cuenta, ¿no?, de qué tanta lluvia está cayendo y qué tanto, vamos a que esa zona es interesante o desde el punto de vista potencialmente para agricultura temporal. Vean aquí más para referencia el frijol, ¿no? El frijol, su óptima son 22 grados, al subir a 32, ¿sí?, que es la máxima para estar trabajando, entre comillas, para estar produciendo, para estar activo el frijol. Y si vemos el rendimiento a 22 grados, que está en su zona de confort, pues tenemos cerca de 3 toneladas. Y lo importante de aquí es, por ejemplo, ya si lo tenemos a 32, prácticamente no tenemos rendimiento. Si lo subiéramos a 28, estaríamos en 1.4 toneladas. Entonces se habla de que es muy probable que las zonas zacatecas, frijoleras de temporal, con la medida que se vaya subiendo, sobre todo temperaturas arriba de 30 grados, vamos a tener problemas muy fuertes en la parte de producción de frijol, ¿no? Otros cultivos, si se fijan aquí, como la soya, pues es muy tolerante, por ejemplo, la alfalfa, el sorgo. Bueno, el sorgo estamos hablando del 41, pero ven la temperatura, o sea, por ejemplo, aquí el cacahuate, ¿no? O sea, todo estas temperaturas máximas, todavía arriba de 40 es cuando deja de producir, o sea, o la soya, ¿no? 39. ¿Qué otra cosa, no? Bueno, otra cosa es la lluvia, ¿no? Esta es la curva límite de los cultivos. Vamos a ver aquí la parte que sería el maíz. O sea, esta es la curva del maíz desde el punto de vista de agua. Si todo el agua se lo pusiéramos en las zonas de raíces y si la pusiéramos cuando la planta lo requeriría, pues requiere la parte de 250 milímetros. O sea, el mínimo necesita 250 milímetros poniendo la lluvia en la zona de raíces. Ese sería un ciclo, sobre todo, de análisis a nivel mundial, lo vamos a hacer posteriormente. Y a medida que va creciendo es lo que la planta está demandando, va creciendo, pues vamos a tener ahí una relación entre evapotranspiración y rendimiento lineal en esta zona. Entonces aquí la idea es, si hablamos de 400 milímetros, 500 milímetros, bueno, yo voy a recordar que no todo queda en zonas raíces y sobre todo se va acoplando a las necesidades. Pero esta curva es interesante, o sea, ¿por qué? Porque vamos a ver más adelante cómo esta lluvia puede impactar desde el punto de vista de producción agrícola. Bueno, aquí tenemos ahora un poco de conceptos muy básicos de cambio climático. Uno de ellos, para recordar su clase de agrometeorología, la prepa, y los que estuvieron en suelos, irrigación, llevan agrometeorología. Bueno, ahí vuelven a repetir la clase de varios de los términos. Pero bueno, cuando hablamos de cambio climático, pues, tenemos que saber qué es el clima, ¿no? Para saber cuándo va a haber un cambio climático. Y para eso los elementos del clima son estos. Son 7 elementos: presión, temperatura, viento, insolación, orden solar, humedad, nubosidad y precipitación. Teóricamente, el cambio climático es cualquier variable que cambie, pues hay cambio climático. Pero bueno, hay, por ejemplo, presión atmosférica, o sea, que cambien del tiempo. Vamos a hacer una definición. Entonces, y sobre todo a largo tiempo. Entonces, si tenemos un patrón de valores de la temperatura ambiental de los últimos 100 años y alcanzamos a ver los 50 o 30 años, de los últimos 60 años, 30 años contra otro periodo de 30 años y vemos ciertos cambios, pues esa es de hecho, todo el proceso que hacen para detectar cambio climático, de analizar las
señales, sobre todo de temperatura, de precipitación, y en el grado, pues viento, insolación, pero mayor parte es temperatura. Entonces, aquí nuevamente hay que saber qué es el clima, los elementos del clima, y para poder posteriormente ya definir qué es cambio climático. Y bueno, y aquí, en esta parte que es cambio climático, me gusta más la de abajo, dice, es una alteración del estado medio del clima, debido a cambios en media y variabilidad de los elementos del clima que persisten por un periodo largo de tiempo. Pues lo que estaba diciendo, clima finalmente tiene que ver con la parte estadística. Tenemos que tener definido cuál sería un patrón tanto de media como de variabilidad, y si cambia la media o cambia la variabilidad en mayoría de los eh, parámetros, ¿no?, de variabilidad, pues estamos viendo un cambio climático. Vemos, por una parte, la diferencia entre variabilidad y cambio climático. En forma natural, siempre se va a presentar la variabilidad climática. Aquí la idea es que esa variabilidad climática se va a ir abriendo, se va a ir cerrando. Entonces, si cambiara solo la media, aquí esa es la media, aquí tenemos variabilidad climática muy parecida a esta. Aquí la variabilidad climática no ha cambiado, pero la media sí, o sea, la dispersión. O sea, entonces tenemos aquí variabilidad climática y cambio climático. Esa es una forma muy parecida o nomás para darle. El cambio climático, ¿qué va a pasar? Hay una composición que va a cambiar, sobre todo en la atmósfera y sobre todo en dióxido de carbono. Vemos las variables temperatura, lluvia, al haber menos vapor o más vapor, pues va a cambiar también la radiación solar que llegue, insolación que llegue sobre la Tierra o la humedad. Y otros cambios, ¿no?, que ponen aumento del nivel del mar, el incremento de frecuencia de eventos y, bueno, otros que ustedes ya han visto en la literatura. Pero vean, de la izquierda me gustó mucho, de Baker y Allen en el 93, donde uno dice, bueno, pues para el dióxido de carbono las plantas requieren, de hecho muchos invernaderos inyectan el dióxido de carbono como fertilizante, como una fertilización carbónica, y todo el mundo, cuando empezó a ver que había incremento de dióxido de carbono, se pusieron contentos, sobre todo los agrónomos, ¿no?, de que pues, tenía un dióxido de carbono, que es uno de los insumos que requiere la planta durante la fotosíntesis, pues va a haber mayor producción. Y empezaron a hacer experimentos controlados donde inyectaban 330 partes por millón, estamos hablando de cerca de 400 y hasta 600, o sea, duplicaron 660. Entonces vean cuando la temperatura está en su zona de confort, pues sí, a mayor contenido de dióxido de carbono, pues hay mayor producción en el rendimiento. Pero a medida que ya que se va bajando en temperaturas ya más altas, pues ya ese efecto se ve, ya no es tan claro, ¿no? ¿Sí? Entonces, y también en maíz pasa lo mismo. Muchos de los estudios que he visto indican que, pues mientras esté en su zona de confort, sí hay un incremento, pero a medida que nos vamos saliendo de su zona de confort de los cultivos que están bajo condiciones de campo abierto, sería más difícil. O sea, en la agricultura temporal, pues muy difícil que alcance a verse este efecto de incremento de dióxido de carbono en la producción, ¿no? Entonces, en México, ¿qué está pasando? Lo hablamos un poco, no meter en esto, pero hay un incremento en la temperatura, en el dióxido de carbono y un incremento en la precipitación. Y eso, pues, ¿qué va a pasar, no? Pues, por un lado vamos a hay todo un análisis, de hecho tengo varios capítulos que he trabajado en esto, si están interesados, puedo mandar algunos sobre las repercusiones del cambio climático en la productividad. Por ejemplo, las prácticas se hacen como están actualmente, pues vamos a tener una concentración de producción a medida que las temperaturas van subiendo, los cultivos se van acelerando y se va a ir reduciendo su ciclo fenológico, de tal manera que ahora, aunque tengamos una fecha de siembra mucho más separada, pues finalmente la cosecha se va a ir concentrando. Entonces, eso también, la aceleración de los cultivos y sobre temperatura y cambio en la variabilidad de la precipitación, pues va a haber un cambio también en las prácticas de macrocultivo. En la parte ambiental, pues se habla también de lluvias mucho más fuertes, o sea, puede llover menos, pero también puede ser lluvias mucho más intensas, ¿no? Y eso implicaría mucho más de degradación de la parcela, introducción salina, bueno.
en la parte de especulación de la tierra y sobre todo si ya se habla de la migración del cambio climático. No voy a meter esto, pero la idea es que tengamos claro esto. Se habla también de pues algunos impactos positivos. Pues hay cultivos en varias zonas, por ejemplo, que son frías y sobre todo en la parte de alturas medias, altas, en las sierras sobre todo, pues habrá posibilidades de nuevos cultivos, menor incidencia de heladas, el periodo pues, de libre heladas va a ser incrementando, se va a acelerar la maduración y yo creo que a medida que tenemos ciclos más cortos puede ser una ventaja, podemos tener varios ciclos, sobre todo cómo hacer que las variedades también, al disminuir su ciclo, pues también sean productivas, ¿no? O sea, y que también tolerantes, todo un reto, ¿no? Para los mejoradores de semillas, en el sentido de tener mayor, o sea, mejores semillas, ¿no? Tolerantes a las sequías, ¿no? Y eso pues me permite tener mucho mayor producción y sobre todo repetición de cultivos, ¿no? Y también hay ciertos impactos negativos, algunas plagas que pueden aparecer así como cultivos, otras y enfermedades pueden desaparecer o se vuelven más severas, puede haber menos diversidad de cultivos, bueno, todo esto es interesante ver cómo hay tanto cosas positivas, no todo es malo, y es la parte de los retos como agrónomos que tenemos que estar conscientes. Nos parece una idea, ¿no? Es un estudio del IPCC del 2014, donde habla que para la parte agrícola, muy pocos hablan de que el rendimiento va a subir. La mayoría habla que va a disminuir hasta el 10%. Y si lo vemos aquí de esos estudios o reportes o investigaciones que se han presentado, pues se han trabajado en la parte tropical, en la plata templada, modelos estadísticos, con o sin dióxido de carbono, en trigo, soya y en maíz. Entonces, en maíz, se fijan, esta es si cero es el rendimiento que no habría cambios en rendimiento, pues la mayoría habla que tendríamos 2% de rendimiento de rendimiento por década, ¿no? Entonces ya en 100 años estamos hablando de un 20%. ¿Cuál sería la respuesta a los cultivos? Ya ha habido también un calentamiento, pero vean, duró 10.000 años, ¿sí? Entre 10.000 hace 20.000 años, donde la temperatura subió 4 grados. Pero vean, tomó 10.000 años, ¿no? De subir 4 grados, ¿no? En esos 10.000 años, en esa estabilización, eso en la zona de confort, pues generó que la agricultura prácticamente surgiera hace 10.000 años y se mantuviera la temperatura promedio a nivel mundial en más o menos 1 grado. Ese sería cuando empezaron a haber ya registros, ¿no? Este sería ya estimada con núcleos de hielo de alguna forma o la parte también de dendrocronología, como qué pasó hacia atrás. Bueno, empezaron a tener ya registros de andar buscando, tenemos casi 1.000 años deteniendo ahí. Entonces también ha variado, algunas zonas también frías, una zona caliente, y bueno, en los últimos años pues ya ha habido un incremento constante y saliendo de ese rango de más o menos, ¿no? Aquí la respuesta es en qué zona vamos a movernos, ¿no? Cómo vamos a responder, pero estamos hablando hasta 4 grados, o sea, con lo que el aire geológico tomó en el pasado 10.000 años, pues aquí lo podemos tomar en 100 años, o sea, de 10.000 a 100.000, ¿no? O sea, son escalas geométricas. Vemos el temporal en México, es parte interesante, es para el PB, para maíz, si quisiéramos clasificar el maíz del punto de vista de cuánto llueve, pues en la zona roja, pues necesitamos riego, no hay vuelta de hoja, ¿no? En la parte amarilla, pues una zona donde puede haber un temporal, pero si se le ayuda con riego, pues sería excelente, ¿no? La parte amarilla. Y en la parte verde, la siguiente, verde claro, es una zona donde pues ya el riego ya no es necesario, ¿sí? Pero bueno, arriba ya del verde fuerte, pues son zonas, estos dos verdes fuertes y el siguiente, pues son las zonas de un muy buen temporal. Ya hay zonas con arriba de 650
milímetros en el temporal. Y ahí, bueno, es otro problema que puede generar condiciones de inundación y hay problemas también para el cultivo bajo condiciones de saturación. ¿Ok? Entonces, el mismo temporal de maíz lo podemos clasificar en esas grandes zonas de Masicati, del 2019, analizó cómo eso sería en bushel por acre. Lo vamos a convertir a toneladas por hectárea, pero aquí lo importante es de que a pesar de que hay una tendencia en incremento, pues hay una variabilidad, ¿no? Y analizó eso para Estados Unidos, cómo enfermedades, heladas, sequías, inundaciones o eventos severos climáticos, pues le ha puesto también presión y evitar que esta línea fuera creciente. No ha habido esa variabilidad también en la producción de maíz en Estados Unidos debido al clima, ¿no? El rendimiento de la producción de maíz pues es muy sensible, ¿no? A esa variabilidad ambiental. Es una tesis ahí en irrigación que hicimos con una colega hace unos 5 o 10 años. Hay un modelo que se llama Aquacrop, yo creo que es de los mejores para analizar el comportamiento, sobre todo del rendimiento relacionado con la aplicación del agua, ¿no? Entonces estuvimos como 30 años, de 35 años, jugando con diferentes fechas de siembra y vemos aquí la presión acumulada, ¿no? O sea, qué es lo que llovió y es lo que el rendimiento que generalmente cada bolita es un año con una fecha de siembra, ¿no? Entonces aquí lo que podemos ver es de cómo la lluvia hay una variabilidad que tiene que ver cada año es muy particular, pero hay una curva o una recta límite, ¿no? O sea, a medida que nos vayamos acercando en esta curva, pues donde estamos optimizando sobre todo el agua, ¿no? Entonces, si tenemos un lugar que llueve mucho, pero pues nomás llueve con pocas lluvias, vamos a tener muy poco rendimiento, ¿no? El problema es, eh, podemos tener mucha lluvia, pero que sea consistente y que esté acoplada a las necesidades del cultivo. Entonces, lo ideal es estar en esta zona. Entonces, hacemos un análisis de un buen temporal en una zona, podemos ver qué tan lejos. Entonces, aquí habla que digamos que son 200 milímetros mínimo para que podamos ya tener rendimientos interesantes, ¿no? Abajo de 200 prácticamente tenemos un riesgo de pérdida total, ¿no? Bueno, hay otra parte interesante que se llama concepto de 10 grados de crecimiento, que de hecho también es interesante conocerlo, y es no llevar el desarrollo fenológico en términos de días después de siembra, sino las plantas tienen un reloj biológico y es más bien al calor acumulado. ¿Cuánto calor? Así como en lugar de horas frío, pues hora calor. De hecho, no tiene relación de horas calor. Entonces, si la temperatura es esta, hay muchos métodos para calcular. La parte azul sería cuánto calor acumuló ese día. Entonces, hay muchos métodos, no me quiero meter, pero bueno, la idea es que los 10 grados es darle seguimiento a la planta desde que emerge, desde siempre emerge, hasta que llega a su madurez fisiológica en el caso del maíz, ¿no? La parte de polinización también es afectada por tanto temperaturas altas como temperaturas bajas, ¿no? Es el aquacrop, es otro modelo que considera, por ejemplo, la polinización afectada por estrés por frío, ¿no? Abajo de 10 grados la planta empieza a tener ya un estrés por frío y en 5 grados prácticamente la polinización es totalmente afectada. Y en calor serían aquí, está de 40 a 45 grados. Temperatura de 40 grados empieza a haber problemas de polinización en maíz. Entonces tenemos problemas en polinización en maíz, tanto en frío como en calor. Otra cuestión aquí también es que la duración, ese sería en maíz en otoño-invierno, pues no se vea tanto como días después de siembra, ¿no? Sino sobre 10 grados acumulados. Bueno, hay una versión de unidades de calor que se llama Core Heat Units, o sea, unidades de calor específicas para maíz. Y uno en base a eso, uno puede ir revisando a medida que se va a ir acumulando esas 10 grados, puede uno saber qué fase fenológica está. Nosotros hemos trabajado mucho en la parte de Sinaloa. Un artículo se publicó en Agroscience hace tiempo. Entonces, la planta requiere
45 centímetros en promedio para un ciclo intermedio, o sea, una variedad de ciclo intermedio. Son 190 días, 1640 días grados. Entonces, ese va a depender mucho de la fecha de siembra, pero esa sería como una caracterización fenológica de los cultivos o en sí de las variedades basadas en la acumulación de días grados. Y todo esto nos puede servir para pronóstico de fenología, cómo se va a comportar un cultivo, una vez que lo estudiamos, lo caracterizamos. Esa sería la fecha de siembra. Si sembráramos ahí en Sinaloa el maíz de ciclo intermedio de 1640, pues duraría 80 días, ¿no? Ahí por la parte muy caliente, ¿no? 19 de julio, que no lo siembran, sobre todo porque no hay lluvia o no hay agua, ¿no? A medida que empiezan a, esa es la fecha de siembra, empiezan a sembrar, no sé, en octubre, septiembre, octubre, esa sería madurez fisiológica, madurez, no a cosecha. 180 días, entonces empieza a bajar. Entonces analizamos cómo se comportaría bajo condiciones actuales. Y para el 2020, 2050, 2080. O sea, si se siguiera usando la misma variedad de maíz de ciclo intermedio, pues veríamos que ahora pues, estamos hablando casi de 30 días, de un mes en la duración del ciclo fenológico. Es bueno, tiene algo bueno, pero también tiene malo, en el sentido que para que la planta produzca, pues debe interceptar la radiación solar, ¿no? Y entre más largo sea su ciclo y esté en su zona de confort, pues mayor productivo. De hecho, el OI pues, es mucho más productivo que el PB, ¿sí? Por todo esto, ¿no? Y aquí, bueno, entra un poco a otro concepto que le llaman adaptación. Es la adaptación del maíz, ¿no? Esa es la curva actual. Es la fecha de siembra y el rendimiento. O sea, si yo lo siembro en mediados de noviembre, ¿sí? ¿Qué es esta? Ese es un periodo de 300 a 300, que será como de octubre, de 20 de octubre al 20 de diciembre. Pues es cuando tenemos mayor rendimientos. Pero ya si empiezo a sembrarlo en septiembre, actualmente ya se reduce. En el estudio que hicimos en los 50, pues ya esa curva que estaba aquí, pues ya se va a mover, ¿no? Entonces, ese periodo que teníamos de 3 meses, pues ahora ya sería un mes. El simple hecho de jugar con los periodos de siembra, pues me ha permite también poder asegurar que los rendimientos, o sea, que nuestro impacto en el cultivo de maíz no sea tan fuerte como tenemos aquí en esta parte. Es una adaptación, o sea, jugar con las fechas de siembra para las áreas actuales y que tenga el menor impacto en la producción. Esa sería una de las acciones que siempre se recomiendan a mediano plazo. En 10 grados también la parte de concepto de unidades de calor acumulado, pues también lo ocupan para la parte de las plagas, ¿no? Es un estudio de Fuentes y Osuna, ahí de Culiacán, que se publicó en el 2012 en la revista de Agrociencia. Y eso es para la parte del gusano cogullero, ¿no? O sea, ese desarrollo de huevecillo y de pupa y de larva, bueno, tiene que ver también con las temperaturas. Ese es la fenología del maíz, cómo va desarrollando el maíz y el gusano cogollero, ¿no? O sea, cómo tenemos una primera generación, una segunda generación. Entonces, lo que se habla que a medida que muchas de las plagas, a medida que la temperatura vaya subiendo, pues vamos a tener más generaciones. Hay que caracterizar cada plaga, ¿sí? Y para poder conocer cuántas y cuál sería la forma, si de repente yo aplico un pesticida, pues estoy acabando con todo lo que tengo ahí, qué tanto tiempo tengo libre para la siguiente, ¿no? Cosas tipo, ¿no? Que vale la pena conocer, ¿no? Pues si actualmente tenemos el 5% de temperaturas arriba de un pico, vamos a ponerle arriba de 35 grados, ¿no? El 5%. El subir 2 grados implica que en lugar de ser 5%, sería 26%. O sea, cómo el mover la curva a una temperatura mucho más alta en 2 grados, pues implica mayores horas con temperaturas por arriba del umbral o de la zona de confort, ¿no? O sea, en lugar de estar 5%, pues estamos pasando al 26%, ¿no? Esa es una figura de una de las aseguradoras, ¿sí?
donde habla que generalmente tenemos la probabilidad de que esa sería la curva de probabilidad de rendimientos históricos actuales, y a medida que vamos pasando el cambio climático vamos a tener mejores semillas, mejores recursos, pero pues también el cambio climático va a meter mayor riesgo, ¿no? O sea, podemos tener, esa sería la curva que espera en el futuro, se ve mayor rendimiento, pero también podemos tener años con muy buen rendimiento, pero la mayoría estaría, a pesar de que tenemos mejores ciencia, mejores cultivos, pues vamos a tener una mayor variabilidad en los rendimientos debido sobre todo a la parte de variabilidad climática. ¿Y cuáles son los retos para la agricultura sobre temporal, no? Aquí es importante, es una también de Rostrom, es la lluvia, analizando varios sistemas, sobre todo tropicales, y dice, bueno, finalmente lo que la planta usa andaba entre el 15 y el 30%, la evaporación de 30 a 50%, y el escurrimiento de 25 a 30. O sea, finalmente en una parcela, se fijan aquí, de un 30 al 50%, pues agua que finalmente se escurre o se sale de zona raíces. O sea, ¿cómo jugar? Pues lo que tenemos que hacer es cómo evitar escurrimiento o el drenaje. Y bueno, en escurrimiento, en agricultura temporal, pues sí, en drenaje, sobre percolación, ya es más difícil, pero también, bueno, esa sería la parte que tiene que ver también con cosecha de lluvia y como en acciones de adaptación. Y aquí, bueno, si tenemos la humedad del suelo, el ciclo fenológico, pues es importante también todos los que llevaron también agrometeorología o riego, calefacción de riego, pues la idea es, si esta es la humedad que uno quisiera tener en el suelo, ¿sí? A medida que vamos en una profundidad de raíces, y esa es la que tenemos, pues hay una zona que uno esperaría jugar, ¿no? Entonces, ¿qué tan lejos estoy de esa zona? Pues hay un nivel crítico. Y bueno, la zona de temporal, pues también se puede analizar, ¿no? ¿Qué tanto me estoy alejando de mi zona de confort, de mi zona de confort, del punto de vista humedad, y entre mayor tiempo me estoy de fuera, pues genero condiciones de estrés, y esto finalmente se va a ver reducción de mi rendimiento. Aquí pues tenemos que tener claro que esa variabilidad climática o el cambio en las variables, en particular de la temperatura, va a impactar la evapotranspiración y un riesgo de suministrar o de acoplar lo que la planta requiere con con la parte de lluvia, ¿no? ¿Sí? Esta parece interesante, y que también otro de los retos, cada vez hay habrá cambio climático, pero hay otros fenómenos también que se presentan, es la parte del ENSO, ¿no? Conocido como la niña o el niño, ¿no? Bueno, pues también esos fenómenos pueden intensificarse con el cambio climático. Pero bueno, aquí Tiscariño presentó una parte interesante, bajo condiciones, vamos a ponerle normales del clima. Ese es en Tlaxcala, esa es una estación de Huamantla. Bien, por ejemplo, con un año neutro, ¿no? O sea, año neutro, la lluvia, y aquí tenemos en la famosa canícula baja, pero vean, ¿no? Bajo la niña, pues es mucho más fuerte, ¿no? O sea, el problema de la niña es, tenemos problemas fuertes de esa sequía intraestival que puede impactar el rendimiento, pero bajo condiciones del niño, pues la idea es que se adelantan las lluvias, y la idea es, si cada vez, yo creo que la parte de pronóstico estacional, jugar, si nos pudieran decir cómo se está comportando las lluvias, podríamos acoplar mejor la variedad, la fecha de siembra, a las lluvias que uno esperaría, ¿no? Y es una parte interesante. Y aquí, bueno, jugaron con diferentes experimentos en Huamantla, con diferentes fechas de exploración, y es una parte interesante que se tiene que trabajar, ¿no? Sobre todo a medida que tengamos ya mejores pronósticos estacionales de cómo viene la lluvia, ¿no? En los retos del cambio climático, vemos cómo van a afectar los sistemas de producción agrícola, esos sistemas, finalmente la producción y finalmente el medio de vida, y sobre todo la parte de seguridad alimentaria y nutricional.
al cambiar los patrones de siembra, pues los patrones de cosecha, la calidad y la cantidad, ¿no? Y aquí, bueno, ¿cuáles son los retos, no? O sea, por un lado, tanto productores, pero también para los que se dedican allá a la academia, ¿no? O sea, uno de los problemas es que siempre tenemos en México es los datos históricos, ¿no? O sea, hay muchas fuentes y no hay una fuente única, ¿no? Donde podamos consultarlo, ¿no? La parte de evaluar los riesgos, cómo validar y aplicar acciones de adaptación, hablamos algunas. Vamos a ver la parte también de incremental de seguros, ¿no? Por la parte de, yo creo que los de economía son muy contentos, ¿sí? ¿Cuáles son las oportunidades? Bueno, aquí importante e interesante, ¿no? O sea, hablamos cambio climático, un poco de adaptación, pero bueno, luchar o no luchar, jugar o adaptarse o convivir con el cambio climático, pues también genera ciertas acciones respecto a mitigación, adaptación, ¿sí? Impactos. O sea, esos impactos, si no hacemos nada, tanto en adaptación como mitigación, pues van a ser cada vez más caros, ¿no? Mitigación significa dejar de emitir gas de efecto invernadero o capturarlo, ¿no? O sea, ya no emito o me mantengo igual de mis emisiones, pero bueno, ya me capturo en cierta forma, ¿no? Y de hecho la agricultura incrementar el contenido de materia orgánica es una acción tiene que ver con mitigación. Entonces aquí la idea es cómo jugar a nivel de país, región y sobre todo recursos que hay tanto para fondos de mitigación, porque eso es pues, mucho más rápido verlo, ¿no? O sea, cómo está aquí la adaptación. También hay todas las políticas mundiales. En México de repente suben o bajan, pero aquí lo importante de todo eso es ser consciente de que pues, no todo es ponerle a una sola canasta, sino es todo, tanto de mitigación como adaptación. Hay todo un estudios que se tiene que trabajar para primero estudiar los impactos, para ver cuáles son la parte vulnerables, las zonas más vulnerables, en vez de eso, ver cuál es la adaptación que ya los agricultores, acuérdense que hay una adaptación autónoma, muchos agricultores en Sinaloa están sembrando variedades de ciclo más largo, ¿no? De 180 a 200, están pasando 200 días, ¿no? Ya plantas de duración, ¿no? 200 días. Y bueno, y ya sobre todo empezar a trabajar en esa adaptación como estado planificada o acciones de mitigación. Esa gráfica me gusta en cierta forma porque me dice un poco la parte de adaptación. Supongamos que yo tengo una variedad que finalmente es tolerable o sea, a una lluvia, ¿no? O sea, una acumulación de la lluvia de, vamos a ponerle 400 milímetros, ¿no? Pero de repente va a llover 350, entonces iba a haber épocas donde va a haber. Entonces, su rango de tolerancia pues sería esta, ¿no? De la variedad o de esta. Entonces, ¿cómo le hacemos para incrementar mi tolerancia a esa variable? Puede ser temperatura, puede ser lluvia. Entonces, es jugar de alguna forma con el sistema de producción, mi insumo, mi planta, de tal manera que me pueda incrementar, de tal manera que esos años que son problemáticos, pues yo lo genero, ¿no? Entonces, esa es la adaptación. La adaptación es generar de alguna forma una acción en todo el sistema productivo que me permita incrementar mi zona de tolerancia, ¿no? Histórica, ¿no? Y aquí, bueno, hay toda una serie, un estudio que hicimos hace tiempo, se detectaron más de 33 medidas de adaptación para la agricultura y se clasificaron en desarrollos tecnológicos que requieren, por ejemplo, sistemas de alerta temprana, recursos del gobierno, muy específicos, tipo CONACYT. Por otro lado, más programas transversales, la parte del manejo del cultivo y sobre todo el manejo de riesgo, que es seguros y toda la parte, ¿no? Labores culturales, ¿no? Es un estudio que hicimos como hace 10 años, yo creo. Estas acciones se clasificaron en dos grandes tipos. Primero, la parte de prioritarios, o sea, cuáles son las más necesarias, urgentes y sobre todo también las complejas. O sea, puede ser urgente, pero sea compleja implantarla, ¿no? Y aquí la parte de los indicadores de priorización, ¿cuáles fueron, no? Por ejemplo,
qué tan efectiva es, qué tan urgente, de no arrepentimiento. O sea, si de repente, por ejemplo, los pozos de bombeo que tienen un subsidio de energía eléctrica, se lo quitamos, o el subsidio para que supuestamente no extraigan agua, bueno, a veces nos podemos arrepentir después o no, o un co-beneficio puede ser una acción de adaptación, pero también hay otro beneficio que esté promoviendo el gobierno, es un co-beneficio que no tiene adicional al cambio climático. Y también en la mitigación, también se analizaron la parte complejidad, porque puede haber una complejidad técnica, social o institucional. O sea, que se requiere unas instituciones robustas, también ciertas habilidades sociales, o sea, o relaciones sociales para poder, y otros la parte técnica, ¿no? Pueden ser, son difíciles de implantar. Entonces, todo esto se generó una serie, aquí un ejemplo, ¿no? de acciones que se estuvieron trabajando, no lo estoy poniendo todos, pues hay todo lo buscan ahí fue por el INE o el INEC con el PNUD, el Programa Nacional de Desarrollo de las Naciones Unidas, México, que es un proyecto que hicimos hace como 10 años, ahí pueden ver a detalle todo esto. Y bueno, ya en cierta forma para terminar, el cambio climático, que como agrónomos hay retos, hay oportunidades que espero que ustedes los mismos lo hayan visto, sobre todo para cuestiones de sustentabilidad alimentaria o sostenibilidad. Aquí, pues la idea es la misma agricultura, pues no va a desaparecer, sino tiene que adaptarse, y esos son los retos que tenemos. Esa sería la parte que tenía preparada para ustedes, y yo creo que empezaríamos con la parte de preguntas. No sé si... Muy bien, doctor. Sí, muchas gracias. Hay algunas preguntas, algunos comentarios. Voy a ir leyendo una por una, y ya si me haces favor de ir contestando igual. Y también por ahí vamos a abrir el micrófono, quien lo requiera, para profundizar o para aclarar un poco más, ¿no? José López Gaitán pregunta: ¿y cuál ha sido la variabilidad del clima en los últimos 20 años? Ok, bueno, lo que se ha visto, digo, hay una infinidad de estudios, ¿no? Por ejemplo, lo que hablan es de que, por ejemplo, a nivel de ciclones, pues los ciclones de intensidad más severa se han incrementado. Hay, en cuanto a temperaturas, sí hay un incremento en temperaturas, o sea, ya tenemos unos inviernos más calientes, y eso está muy documentado, por ejemplo, en Sinaloa y Sonora, por ejemplo, con el trigo, donde ya ves que el trigo de invierno requiere temperaturas bajas, ¿no? Para generar hijuelos. Y entonces sí ha habido constantemente en los últimos años unas temperaturas más bajas que han impactado en el rendimiento del trigo, ¿no? En Sinaloa, por ejemplo, esa variabilidad, cada vez las temperaturas, sí ha habido años más calientes en los últimos, yo creo, 10 años. De hecho, en la tesis estamos trabajando en eso, donde podemos ver que el ciclo, pues, de los cultivos que uno esperaría se han disminuido en vamos, una semana o 2 semanas. O sea, tanto en lluvia, en temperatura, en eventos extremos, sí ha habido muchas señales, y cada vez es un mundo de reportes que indican a nivel mundial que ha habido impactos, ¿no? En esa parte. Ya hasta hay proyectos de milpa intercalada de árboles, presas y demás. ¿Cuáles otros métodos serían ideales realizar ante la variable precipitación en caso de un decreciente en milímetros directamente? Ok, bueno, ahí habla o sea, potencialmente en México hablan de 32 millones de hectáreas, de las cuales veintitantas, ¿no? Ni 25 creo se han sembrado, ¿no? Anualmente, pero en ese rango, o sea, la frontera agrícola que también anda en ese rango, pero bueno. Hablamos también de que sí, el cambio climático significa menos lluvia, y también puede ser, se habla de mayor precipitaciones más torrenciales, ¿no? Entonces, el manejo
especies, de especies y de obras de conservación del suelo y agua, pues necesariamente es algo que debería de continuarse y sobre todo más intensificando, ¿no? El concepto este de milpa intercalada con árboles frutales es una excelente método, una acción de hecho de adaptación, no solo al cambio climático, sino ya a la parte de respuesta, ¿no? De variabilidad climática, tener productos diversificados. Si de repente hay diferentes necesidades de los cultivos, pues podemos tener producciones y no dependemos de los problemas que tenemos un monocultivo, ¿no? Entonces, métodos, yo creo que es un mundo de información, de métodos. Hay uno, por ejemplo, sobre todo también de cosecha de lluvia, ¿no? O sea, que de hecho se ha generado poco, lo he visto en otros países, todo Egipto. La idea es cómo jugamos con zonas que me permitan escurrir la lluvia y zonas donde concentre la lluvia, ¿no? O sea, si generamos como zonas impermeables y movemos hacia zonas permeables de la misma parcela, ¿no? Esas serían cuestiones de cosecha de lluvia, que sí, de hecho, en zonas áridas se ha trabajado y todavía como que no le hemos encontrado la mejor forma de hacerlo más práctico. Pero ese es yo creo que ese es un tema para trabajar mucho más abierto en otra presentación o otro ponente. Muy bien. Ajá. Carlos Lupe Rojas tiene dos preguntas. La primera, ¿cuál es el patrón de lluvia de este año 2020? Mira, bueno, no he estado... la cuestión de aquí es, como hablamos ahí, la parte del niño y la niña, ¿sí? O un año neutro. Si fijamos ahorita, pues yo vivo en Cuernavaca, ¿no? O sea, aparentemente las lluvias todavía vienen, ¿no? O sea, no es un año de niño, sino sería más de neutral a niña. No sé cómo están los pronósticos, pero es interesante analizarlo, ¿no? O sea, no he revisado así como esté la parte de los pronósticos, pero sí sería interesante, ¿no? Y analizar cada año, y yo creo que el Servicio Meteorológico Nacional debería estar más enfocado a ese tipo de previsiones y cada vez, y cómo mejorar esos pronósticos estacionales. Ajá. Ok, igual, pregunta de Carlos López, ¿qué micro o macronutriente podemos aplicar para batir el cambio de temperatura en zonas que en las primeras horas del día tenemos 10 grados centígrados y a las 3 p.m. llega entre 35 o 40 grados? ¿Tenemos alguna opción? Bueno, yo no soy experto en la parte de fertilizantes, pero bueno, la parte del sentido común, por ejemplo, la parte de nitrogenados, altas temperaturas, si tenemos problemas de que el fertilizante nitrogenado, por ejemplo, tiende a generar gas amonio, amonificación, pues va a haber un problema muy fuerte, ¿no? Entonces, la idea es altas temperaturas, pues cómo evitamos esto, ¿no? A bajas temperaturas, bueno, por otro lado también hay, bueno, sobre todo en papa y algunos cultivos de maíz, no los he usado, en el sentido de agregar algunos, no son mejoradores, de poder, que la planta pueda tolerar mejor, ¿no? Bajas o altas temperaturas. No soy experto en esto y si alguien tiene más, yo creo que no me gustaría especular Muy más. bien. Mario Sánchez pregunta, ¿es posible que México sea autosuficiente en la producción de maíz? Bueno, esta parte es interesante, ¿no? O sea, se fijan aquí México, pues le ha apostado más al riego a la maíz bajo riego, ¿no? Y lo que vemos en maíz bajo riego, por un lado, pues ya no hay más superficie, estamos llegando a una estabilización, y por otro lado, en bajo riego, pues ya estamos llegando también a la curva, la aplanada, ¿no? O sea, poco a poco es más difícil subir el rendimiento, ¿no? Entonces, el mismo NIFAP hay mucha enfoques en el sentido de que la agricultura temporal, pues, todavía tenemos vemos ahí 2 toneladas o del rango de
vemos que tanto, si uno analizara la curva de rendimiento en maíz de temporal, pues sigue siendo todavía más bajo, ¿no? O sea, entonces muy bajo. Yo creo que hay todo un mundo de oportunidades en maíz de temporal, en diferentes acciones que me permita a México poder ser autosuficiente. De hecho, es autosuficiente en maíz blanco, ¿no? Maíz amarillo, hay toda una política de incrementar, cada vez siembra también mayor maíz amarillo, pero pues falta todavía una cultura, ¿no?, de sembrar maíz amarillo, es una cuestión ya de política de Estado, pero sí hay las condiciones, ¿no?, pero es más política de Estado. Muy bien. Martín de Santiago, ¿se tendrán estudios sobre el impacto del cambio climático utilizando maíces criollos? Sí, de hecho, toda la parte de maíces criollos es una acción, de hecho, muchos países y muchas instituciones, como guardar todo su germoplasma. ¿Por qué? Porque finalmente hay maíces criollos que son muy tolerantes a las sequías y se siguen utilizando para poder generar mejores variedades. O sea, yo creo que la idea es como no perderlos, que de hecho es una acción de adaptación, como no perderlos, cómo buscar sus nichos donde pueden desarrollarse mejor y claro, sí sí he visto varios, o sea, no tengo aquí, pero sí, buscándolo, puedo mandar, si mando un correo, buscaría uno. Muy bien, entonces ahí Ajá, aparece la lámina, el correo del doctor, yo creo que le puedes ajá, escribir y ya ajá. interactuar ahí, ¿no? La siguiente, Edgar Miranda, ¿cuáles podrían ser prácticas de mitigación al cambio climático, en específico en zonas tropicales? A ver, aquí la idea, a ver, en la parte tropical, o en sí de la vegetación, o sea, la vegetación finalmente captura dióxido de carbono, o sea, el tener el follaje, la planta verde, pues tenemos dióxido de carbono. A medida que lo quemamos o hacemos la rosa de tumba y quema, pues estamos liberando dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, por otro lado, entonces, prácticas, bueno, cualquier práctica que permita incrementar el dióxido el contenido de carbono en los suelos. O sea, cómo podemos generarlos, cómo mantenerlo en el suelo. Entonces, cualquier abonos verdes, incorporación de toda esa parte, ¿no? De incorporación de la materia seca del cultivo al suelo y por otro lado evitar, ¿no?, toda la parte de deforestación y bueno, es todo un mundo también aquí de la parte de indicación, sobre todo en zonas tropicales, cómo ayudarle, ¿no?, al cultivo y a la parcela en general a capturar dióxido de carbono y a mantener zonas verdes, ¿no? No sé, puede ser así, en forma muy general. Muy bien, Eleazar Olivas Holguín pregunta, me queda claro que tenemos que trabajar en medidas de mitigación y adaptación, pero ¿cuáles deberíamos de priorizar? Bueno, a ver, ambas son necesarias, ¿no? El problema de que bueno, hay por ejemplo fondos ya de la parte de los grandes países, hay meterse ahí al Acuerdo de París, donde fondos verdes y toda la cosa, ¿no? La mayor parte de ellos van hacia mitigación originalmente, ahora está más hacia adaptación. Y la idea es, la ventaja de la mitigación, si yo digo, por ejemplo, por ejemplo, su autóloga urbana, ¿no? Que estoy usando, bueno, cancelé 100 autobuses que usaban diésel, los puse en híbridos o lo que sea, ¿no? Es muy rápido saber cuánto te ahorraste, ¿no? Pero ya en la adaptación, decir que invertí tanto dinero, pues no sabe finalmente cuánta dióxido de carbono se capturó, cuánto carbono hay. Uno, me acuerdo haber visto alguna vez, fui por ejemplo, a Australia, a las granjas de carbono, ¿no? Entonces, yo creo que ambas se requieren, son políticas internacionales, nacionales, regionales, locales, y las de mitigación, pues alguien las tiene que pagar, ¿no? No necesariamente los grandes productores, las grandes industrias, los países deben de pagarlos, pero sobre todo un productor que no genera grandes, o no es culpable de todos esos problemas de mitigación, de generación de gases, pues necesita adaptarse, ¿no? Entonces ahí de tal manera que el gobierno
o los grandes países industrializados, pues debe apoyar, ¿no? A generar acciones de adaptación. O Bien. sea, que ambas cosas requieren, cada quien tiene su tiempo, su focalización. Ok, otra pregunta. ¿Cuál es el rol que debe de hacer los gobiernos municipales ante este tema de cambio climático? Ok, pues yo creo que la parte municipal, yo creo, es la parte más débil, ¿no? De toda esta cadena, ¿no? O sea, realmente la mayoría de los municipios se concentran en políticas de dar fertilizantes, ¿no? Entregar agroquímicos, ¿no? Pero todavía la parte de no vislumbra, ¿no? O sea, y todo creo que es una cadenita, ¿no? O sea, a nivel municipal, regional, nacional, la misma formación de uno, ¿no? O sea, cómo podemos generar toda una serie de escalas, ¿no? De desarrollar cuestiones ya más prácticas. Entonces, a nivel municipal, falta mucho, yo creo que el eslabón más débil de toda la cadena. Y desde saber, o sea, por ejemplo, qué se produce, cómo se produce, qué problemas tiene, las variedades, este, que se usan, los rendimientos potenciales, y cómo se van a ver impactados, diversidad de cultivos. O sea, es todo un mundo apenas que no se ha hecho ni siquiera un diagnóstico, ¿no? Yo creo que en base a eso ya bastante digo, hay mucha información y sobre todo como técnicos, como productores, pues cómo poder, con ese abanico de opciones que se tiene, cuáles son priorizar cuáles son las que se tienen que tomar. Y aquí cabe mencionar que algunas los hacen autónomas, o sea, muchas veces ahí no tiene que ser planeada por el mismo gobierno, ¿no? Si el agricultor sigue haciendo acciones en forma autónoma. Muy bien. José Ángel Rodríguez comenta, hola doctor, ¿qué megaproyectos se conocen para aumentar la humedad en las zonas desérticas o semidesérticas? Mira, yo a nivel de México, así no conozco, ha habido, no sé, por ejemplo, recarga de acuíferos en la laguna, no sé si eso, o sea, un problema fuerte, de repente llueve mucho y en lugar que en la laguna he visto que hay una recarga artificial, sobre todo cuando llueve, cómo inyectar agua, así que desérticos y desérticas como tal, no ha habido, por ejemplo, también cuando hay una sequía, que poner esas antenas ionizadoras, por ejemplo, he visto ahí supuestamente para que llueva, inducir la lluvia lo he visto en aguas calientes, pero menos tampoco está documentada si funciona o no ha funcionado y son caras. Pero así como tal, así a nivel regional o macro, no conozco, sobre todo exitosas, están quedando más bien en el tintero. Muy bien. Noé Jiménez comenta, excelente conferencia, doctor Waldo. ¿Alguna página o base de datos que nos pudiera recomendar para encontrar información de datos climáticos diarios para realizar los análisis de manera local? Mira, bueno, el INTA tiene un software que se llama ERIC. El ERIC tiene un mundo de estaciones meteorológicas y tiene datos diarios de temperatura, de lluvia, de humedad, evaporación. Y es un base de datos. La otra, el CISES ahí de Ensenada, Baja California. En su portal también te metes, también tiene datos a nivel. Y lo que hicieron ellos es, el Servicio Meteorológico Nacional genera una base de datos diarias, debe ser como 2.000 estaciones, ¿no? Pero no están tan fáciles, no son públicas, entonces ellos tuvieron acceso y lo pusieron en una plataforma. El INIFAP también tiene, una serie de estaciones, una red agroclimatológica, que desgraciadamente ya cada vez son menos estaciones que ponen, pero ahí también se pone agroclima, en el INIFAP también tiene. Eso serían como las tres que veo yo. La Conagua, el Servicio Meteorológico Nacional también tiene.
sobre todo analizar las normales meteorológicas y de repente tiene algunas secciones automatizadas que también puede uno bajar datos de ahí. Esas serían como las 4 fuentes que existen. Muy bien. Otro colega, viene solamente su correo, comenta, ¿cómo mitigar efectos de cambio climático al producir maíces nativos en zonas de secano, áridas o semiáridas? Bueno, a ver, aquí nada más digo, no sé si aparte de mitigar, es reducir las emisiones o capturar el dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, pues un maíz criollo no, o sea, la parte de mitigación es para maíces o no maíz criollo, ¿no? Más bien la adaptación, o sea, ¿sí? Un maíz criollo, o sea, un nativo, o sea, tiene mucho más posibilidades de producir bajo un ambiente mucho más variable, más belicoso, ¿no? Por ahí como algún libro que tendría ese tiempo. Entonces sí, o sea, los maíces son una buena alternativa que prácticamente ya estaba ya casi olvidados y nuevamente están resurgiendo, ¿no? O sea, como una alternativa y no dejarse a las grandes empresas productoras de maíz, pues que jueguen con todo el germoplasma que tenemos. Pero sí, o sea, los maíces nativos es una fuente importante de germoplasma para poder actuar ante el cambio climático con acciones de adaptación y de mejoras, ¿no? En sistemas de producción. Muy bien. Jorge Adalberto Hernández, ¿cuál es el mecanismo o acciones para apoyar a los pequeños agricultores de temporal que padecen de medidas de tecnificación en sus campos agrícolas para el uso eficiente del agua? Ok. Ah, en la parte de temporal, yo creo que, bueno, lo menciono un poco ahí en la presentación, es interesante, porque de hecho lo que pues, me especializo más en el agua, ¿no? Por un lado, es con información de lluvia y de temperatura histórica, primero, pues, y con modelos cada vez más certeros como el Aquacrop, no tan empíricos o estadísticos, uno puede jugar y revisar cuál sería la mejor fecha de siembra, ¿no? La probabilidad de rendimiento, la posible eh, pues ingresos, ¿no? O sea, en su utilidad, sus ingresos, finalmente bajo diferentes condiciones. Yo creo que sería una primer parte, ¿no? Y si eso le ponemos, lo podemos jugar, por ejemplo, si fue un año neutral, niño, cuestiones ahí, podemos también hacer clasificaciones de año, ¿no? Y empezar a jugar en años que no hubo buena producción, pues a qué se debe, si el ciclo fue corto, entonces pudimos haber elegido una semilla de ciclo más corto en lugar de la tradicional o algún maíz. O sea, es mejor tener poco con un maíz criollo que no tener nada con una maíz mejorada, ¿no? Entonces por un lado es jugar con la fecha de siembra para asegurar buenas condiciones, ¿no? Por otro lado, vimos también que una buena problema fuerte de maíz temporal, uno es el agua que se vaya de la zona de raíz. Entonces, pues hay diferentes acciones, cómo evitar el escurrimiento, ¿no? Hacer una serie de pozos, pequeños diques en los surcos, poner toda la parte de la base de conservación, de evitar la evaporación del suelo, cómo jugar, ¿no? Que la humedad pues no se vaya, ¿no? La otra es como concentrar, ¿no? También lo que habla un poco de cosecha de lluvia, ¿no? O sea, en zona de temporal, zonas que sean impermeables y mandarlo a zonas donde está el cultivo, de tal manera, claro, con ciertas reglas o manejo del suelo para no generar erosión. Y bueno, hay todo un mundo del uso eficiente del agua, sí, que sí hay acciones, ¿no? De cómo jugar, ¿no? Y la otra, bueno, también el, variedades, cada vez yo he visto mejores variedades que ya son un poco más tolerantes al estrés.
hídrico y sobre todo ahora también el estrés térmico, ¿no? Que se viene mucha información, sobre todo de generar este tipo, ¿no? ¿Ok? Muy Y bueno, bien. Ok, doctor. Se les comenta que en breve se subirá en la página, en el canal de YouTube, el video de esta charla. Hay algunos comentarios que piden la presentación. Ahí podrán consultarla ustedes posteriormente. Alberto Pérez comenta, gracias por la conferencia. Doctor, ¿existen más estudios similares a los que hizo referencia sobre Tiscareño en otras áreas y de algún otro especialista? sí, mira, ese yo creo que en Argentina, he visto varios en Argentina, de hecho hay un estudio, el IRI es de la Universidad de Columbia, tiene de clima, un centro de clima, tiene varios, sí, pero sí en la literatura yo creo que se sigue viendo, ¿no? O sea, y porque no solamente el ENSO, hay otros, hay una también del Atlántico, hay diferentes, vamos a ponerle con fenómenos, ¿no? Que se presentan en, a nivel mundial y que afectan, impactan. Pero bueno, la parte del ENSO pega mucho a México, ¿no? Pero sí, sí hay, así buscándole. Bueno, al final está mi correo. Si quieres, mándenme un correo los que tengan por ahí alguno. Y yo tengo, después de varios años, he compilado algunos artículos interesantes y con gusto, si los encuentro, se los envío. Muy bien. Ajá. Eden Cruz Galindo, buen día, doctor. Gracias por la información. Agradezco también a los creadores. En Guerrero, en años recientes, hubo pérdida de cultivo por la sequía. ¿Podrá mejorarse lo de aseguradoras para el cultivo de maíz en extensiones pequeñas? A ver, en la parte de aseguradora, ya ves que hay dos tipos, ¿no? De seguros, ¿no? Uno, bueno, el tradicional, ¿no? De chivo brincado, chivo pagado, ¿no? Y el otro, el de indicadores, ¿no? O sea, tanto la antiguo Agroacemex, pues tenía todo un seguro catastrófico que operaba también la SADER. Ya no sé cómo quedó el famoso cadena y el programa, donde pues todos los estados se aseguraban, ¿no? Sobre todo en el maíz de temporal, o pero sobre todo maíz de temporal, ¿no? De tal manera que se hubiera siniestro y para eso había como unos disparadores, ¿no? De condiciones de lluvia, se pagaban a los productores, ese es bueno, una parte interesante, sobre todo para si llega, por ejemplo, que se retrasaban las lluvias, pues para que pudieran rápidamente los productores volver a resembrar y recuperar el ciclo, ¿no? O sea, si de repente siembran y no llovió, pues hay un siniestro, ¿no? Si pasan en las primeras etapas, pues la idea es se puede uno, ¿no? El problema es cuando pasa después, ¿sí? Eh, Muy bien. ajá, ajá. Bien, la siguiente, Eder Osorio comenta nada más que, entiendo por los comentarios anteriores, que ellos manejan completamente producido en su región. Tomás Brito comenta, ¿cuál es la idea de cultivar variedades de maíz de mayor ciclo en Sinaloa si esto contraviene a un mayor riesgo de ataque de plagas, enfermedades y otros factores ambientales? A ver, Ante aquí no lo entendí. Ante el CB del ciclo corto, ¿qué permitirían mayor número de cosechas? no. En Sinaloa, la mayor parte es de riego. El ciclo más productivo es el otoño-invierno. Siembran desde septiembre hasta enero, febrero maíz. Al ir incrementando las temperaturas, el ciclo se ha estado reduciendo. Y al reducir el ciclo, o sea, la misma variedad sembrada en OI y sembrada en PB va a ser 6, 7 toneladas, ¿no? 6. Y en OI, pues fácil arriba de 9, ¿no? O sea, la misma semilla, 9, 10. Entonces, pues, y aparte no hay mucha agua, ¿no? Entonces, el OI, realmente las temperaturas son la zona de confort es muy agradable, a excepción para que puede pasar una helada en maíz, sobre todo por ahí por febrero, heladas tardías, ¿no? Entonces, como acción de adaptación es
a ciclo más largo para poder recuperar un ciclo largo que me permita asegurar rendimientos. O sea, a medida que tenemos mayor la longitud del ciclo más largo de siembra a madurez fisiológica, pues tenemos mayor rendimiento porque tenemos mayor intercepción de radiación solar, ¿no? Ahora, la cuestión, lo que dice el PV, que son otras condiciones, que tenemos mucho mayores, que hay lluvias, que tenemos que puede llegar a altas temperaturas, altas humedades relativas y que puede proliferar plagas y enfermedades, es otro problema que sí. O sea, el problema de aquí es si en PV tenemos una variedad que me produce 150 días y con el cambio climático en PV va a bajar a 140, a 130, que también en mucho más calor, pues tenemos que buscar variedades un ciclo más largo para poder recuperar aún en PV, ¿no? Para recuperar la duración del ciclo que ya es convencional. Ese es el comentario. Muy bien, voy a abrir el micrófono al colega Alfredo Uribe, tiene un comentario en el tema de mitigación a corto plazo. Ajá. Adelante, colega, por favor, con eso cerramos el tema. Tengo problemas. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, adelante. Sí, yo creo que lo interesante de la plática del doctor es el diagnóstico de los problemas del clima y la pregunta que decían algunos compañeros, el cómo torearlos o cómo mitigarlos. El doctor Valdespino, en la promoción de la agricultura agroecológica o el manejo integrado de cultivos sin inducción, hay algunos tratamientos para el agobio térmico, ya sea altas temperaturas o bajas temperaturas, y pues los conceptos que la planta hace su lucha a través de mecanismos de resistencia adquirida o también la parte de la resistencia inducida. Entonces en esto últimamente hay bastante preocupación ante el cambio climático, y ante esa preocupación, pues más que preocupación, ocupación, pues hay algunos tratamientos que permiten mitigar. Ahí puse el ejemplo, yo estoy en el caso de acá en la costa de Jalisco, donde de acuerdo al análisis agroclimático, pues se tienen altas temperaturas, ¿no? Y yo di un ejemplo, pues toda una fórmula que lleva esos ingredientes. En el caso de bajas temperaturas es otra fórmula. En el caso de agobio hídrico por sequía, otra fórmula. Entonces, hay que hacer investigación participativa en campo. Ahí acertadamente el doctor está el problema del cambio del clima. Ahora, la parte de los agrónomos en campo, los investigadores, es buscar cómo manejar el cultivo diferente ante estos escenarios climáticos, ¿eh? Esto, no sé si me hice bolas o me entendieron. Muy bien. Sí, está bien. Sí, creo que el comentario fue oportuno, sobre todo que existen, ¿no?, varios compuestos que me permiten trabajar, ¿no?, en la parte con diferentes compuestos, ¿no?, para trabajar en cuestiones, ayudar a la planta, ¿no?, para responder mejor o tolerar altas o bajas temperaturas, ¿no? Gracias, colega. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor, la participación tuya en el webinar. Muy importante. Voy a abrirle el audio al colega César Jacobo. Él es el presidente de la NECH. Adelante, colega, te dejo la palabra. Buenos días a todos nuestros colegas egresados de Chapingo. Gracias por participar en este webinar. También a todos los amigos que nos acompañan, interesados en este tema que, pues, de manera muy adecuada nos ha expuesto el doctor Waldo Ojeda Bustamante. A nombre de Itagro y de la Asociación Nacional de Egresados de Chapingo, queremos agradecerle por su participación en este webinar.
que se tituló Maíz y Cambio Climático, los retos y oportunidades para la agricultura de temporal. Como siempre, no es la primera vez que tenemos esta oportunidad de agradecerle, ya que el doctor Waldo nos ha apoyado en diferentes ocasiones de manera solidaria y altruista. Esperamos sinceramente que estos conocimientos que el doctor Waldo nos compartió el día de hoy les sean de utilidad y los invitamos a que sigan participando en los siguientes webinars que se están llevando a cabo en este momento de contingencia, pero que continuemos realizando cuando hayamos podido superar la misma. Les enviamos un saludo de la Asociación Nacional de Egresados de Chapingo y muchas gracias. Así es, muchísimas gracias. Doctor Waldo, ¿algún comentario final? Bueno, pues solamente agradecer tanto a la NECH, de hecho, como comentaba, hemos participado como egresado de Chapingo en las diversas actividades de la NECH. Yo tengo mi camisa que me la regalaron Pueblos de Puebla, la tengo bien puesta, y pues gracias a todos los colegas y también amigos, ¿no? de Chapingo, ¿no? O sea que yo creo que en estos momentos pues todos debemos cooperar para formarnos, para desarrollar capacidades en temas que de repente se olvidan, vuelven a resurgir, pero ahí están latentes y en cualquier momento pues son oportunidades que tenemos que responder con conocimientos, y muchos tenemos conocimientos. El problema es que hay que saber por dónde va la tecnología, las ciencias y cómo buscarlo, rascarle, ¿no? Y muchas gracias, Jacobo, muchas gracias a Itagro por las invitaciones, y a sus órdenes ahí la presentación se va a subir ahí en mi correo, lo acabo de poner mi correo, cualquier cosa que ojalá lo que pueda ayudarlos, si lo tengo justo lo compartimos. Muy buenos días y hasta la próxima. Gracias. Gracias, colegas, gracias, amigos, por su participación. Recuerden, estamos en el pico de esta pandemia, hay que buscar lo menos posible no salir de casa, o si salimos, hay que cuidarse mucho para seguir avantes todos. Gracias y terminamos nuestra sesión. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Buen día a todos.